ya conformes con las explicaciones que dio Esper o sienten que todavía falta aclarar algo más? Digo, Esper ya no está en la lista, es un tema terminado. O sea, ¿qué necesitas? ¿Operar para eso? No, le pregunto. No sé, te pregunto. No Digo, porque necesito digo, operar. ¿está en la lista ya? No, pero sí. Bueno, listo, entonces listo, ya está. Digamos, Esper se dio las Para usted lo digo, explicaciones, está terminado yo di el las tema. explicaciones. ¿Y a vos qué te parece? Digo, ¿querés discutir no sé, el asesinato de Kennedy? Nosotros no fuimos. Esta es la respuesta que dio el presidente Javier Milei. Porque otra vez, lo primero que hay que tener en cuenta es que, y preguntarse, tomar un par de pasos de distancia y decir, che, ¿esto es un presidente que tiene esta respuesta patotera con un colega que en Mar del Plata le está haciendo una pregunta de rigor? Porque 2 días antes el propio gobierno había sacado de la lista a José Luis Esper por sus vínculos con un narcotraficante y narcolavador, ahora en camino a la extradición, llamado Fred Machado. Una pregunta absolutamente de rigor. Pero claro, como Milei está acostumbrado a que le pregunten los que le tiran centros, cuando alguien le hace una pregunta de sentido común, se ofende y lo aprieta. ¿Querés operar para esto? Y en verdad, lo que hay que decir es que el tema no es que había aparecido de la gente. Dice, bueno, ¿qué me querés preguntar por el crimen de Kennedy? No, nosotros no fuimos. No es que esto sucedió hace 60 años, ¿eh? Sucedió hace 4 días. Y ayer mismo, en el recinto de la Cámara de Diputados, por unanimidad, nadie levantó la mano para defender al diputado mano dura carcelobala José Luis Espert. Y le permitieron y se votó que le hagan todos los allanamientos que le tienen que hacer a Espert, de modo tal que ahora se está esperando cuando arrancan los allanamientos en la casa de Espert, en la oficina de José Luis Espert, porque se sigue profundizando la caída barranca abajo de este hombre que en su soberbia, hasta hace cuánto, 10 minutos, nos trataba a todo lo que lo criticábamos de mentiroso, de una operación, de operadores. Bueno, ahí está. El mentiroso era él, el ensobrado era él. Saber que había entrado el pedido de licencia del diputado Esper, me tomé el trabajo de preguntarle cómo era, y es sin goce de sueldo. Claro, porque ayer había mucha bronca diciendo, ¿cómo es esto? Esper está acusado de vínculo con un narco y ahora pide licencia para convertirse en ñoqui. Bueno, por eso Martín Benem aclara, no, le preguntamos y él dijo que era sin goce de sueldo, o sea, Espert renunció a la boleta, no va a poder ser candidato, no va a tener fueros, cuando se quede ahora en diciembre, se le acabe el mandato, se queda sin fueros y ahí lo podrán ir a detener. Además, se quedó sin la Comisión de Presupuesto y Hacienda y, por supuesto, se quedó sin poder sentarse en la banca de diputados, en un contexto, además, donde al gobierno todo voto le viene bien. Porque no es que le sobren precisamente diputados, bueno, también acaban de perder un diputado. Por vergüenza, Espert dijo, no voy a cobrar el sueldo. Imagínense, sería una obscenidad para los paladines de la austeridad que le estuviéramos pagando un sueldo de ñoqui a un tipo acusado de convivencia con los narcos. Quiero saber cuánto despacho tiene el diputado Espert, porque en el día de ayer, a las 11 de la mañana, en el anexo B, donde yo uso el despacho, estaban haciendo reparaciones casualmente en el despacho del diputado Espert. Entonces, si el juez está pidiendo que se allane los despachos y que nadie quede mal de este cuerpo, me parece que tenemos que tomar, simplemente es una acotación para que no quedemos encubriendo una situación que ninguno de los que estamos acá queremos quedar mal parados, nada más. Simplemente le estoy diciendo cuántos despachos tienen, porque había gente de mamelucos azules en el día de ayer con barbijos a las 11 horas arreglando supuestamente el despacho de Espert. Entonces no quedemos mal. Justamente fueron a arreglar el despacho de Espert, arreglar, entre comillas, arreglar el despacho de Espert con mamelucos azules y con barbijos, para que las cámaras de seguridad no les reconozcan las caras. Unos señores misteriosos, cuando Espert había caído en desgracia, no iba a ser candidato, había pedido licencia, estaba de salida, muy raro. Más bien parece, como en las películas, que estos muchachos eran los
los limpiadores, los cleaners, que se llama en las películas, los que van a limpiar la escena del crimen. Quien hablaba es el diputado Carlos Castañeto, que da la casualidad que tiene el despacho al lado del de Espert. Por eso dice, ¿cuántos despachos tiene Espert? Porque ayer vinieron unos muchachos de mameluco azul y barbijo a limpiar todo. Bueno, en el medio de la sesión donde se estaba tratando la situación de José Luis Espert, cae, igual que pasó con Cuader, el pedido de un juez diciendo, bueno, queremos que la Cámara autorice las medidas penales de allanamiento y de búsqueda de documentos contra José Luis Espert. Por eso tuvieron que fajar el despacho de Espert y ahora están yendo a buscar hacer un allanamiento a la casa. Se supone que Espert ya debe haber borrado todo. Esto es lo mismo que el fiscal Tayano, que dijo ahora, tantos meses después, sí, vamos a pedir los teléfonos de Karina Milei y todos los que participaron de la criptoestafa Libra. Anda a encontrar algo en esos teléfonos. Esto es como el teléfono de Sabac Montiel, que se borró oportunamente para que no se supiera quién le había encargado el crimen de Cristina Fernández de Kirchner, por el cual, dicho sea de paso, le sacudieron esta semana una sentencia de 10 años. Y como era un prohombre de la patria, también le agregaron 5 años más por tenencia de material pornográfico infantil. Esta mecánica del gobierno de votar una ley, el bloqueo, el veto, la insistencia, indudablemente es un dato muy negativo y construye una visión muy precaria, muy limitada de lo que configura el sistema democrático en la Argentina. La utilización desmedida del DNU, cuando incluso no reviste la naturaleza de la urgencia, rozando a veces materias que no son pertinentes, bueno, obligan indudablemente a un debate. Ese es Miguel Ángel Pichetto diciendo, ¿y por qué el gobierno utiliza tanto los DNU? Bueno, ayer se discutió en diputados, se iba a aprobar en diputados la ley que venía del Senado con media sanción por la cual le iban a limitar al gobierno el uso de los DNU. Sin embargo, se aprobó en general, pero sin embargo, a la hora de votar algo en particular, no se logró la mayoría suficiente y de esta manera, con esta triquiñuela, el gobierno ganó tiempo. ¿Qué es lo que se sospecha? Que ahí hubo alguna negociación, de esas negociaciones vergonzosas o vergonzantes. Digo vergonzante porque nadie quiso decir, no, está bien, yo estoy de acuerdo, yo negocié con el gobierno, sino que lo que hubo fue un montón de diputados de diferentes provincias que tienen algún grado de conversación con el gobierno, tipo Misiones, algunos cordobeses, bueno, que se fueron yendo, se fueron ausentando, de tal manera que en una votación en particular de un artículo no se pudo votar y entonces ahora la ley que le va a recortar la herramienta fundamental de gobierno que tuvo hasta acá Milei va a volver al Senado y ahí se verá si se la puede refrendar tal como salió de diputados. Están diciendo que esto lo hacemos porque el equipo económico está en Nueva York para dar una señal negativa respecto del acuerdo. Bueno, nada más lejos de eso. Yo voy a ser muy claro. Estoy totalmente en desacuerdo con la política cambiaria que ha seguido el gobierno. El gobierno nos metió, no con un plan de estabilización, con un magro plan de desinflación pésimamente gestionado en la necesidad de recurrir a sucesivos salvatajes. Nada más lejos de que el espíritu de esta medida sea ni desestabilizador ni oportunista. Es una medida que apunta a que este gobierno entienda que con un tercio no hay forma de que se salve y que los próximos gobiernos entiendan que la Argentina no va a volver a correr el riesgo de caer en las manos de la discrecionalidad absoluta de ningún gobierno con ninguna ideología. Ese es Nicolás Mazzot, que no es precisamente un diputado kirchnerista, ¿no? Es de Encuentro Federal, es un hombre que viene del PRO. Y está diciendo algo de sentido común, dice, muchacho, recortemos un poco los DNU porque Milei ha arreado y ha gobernado hasta acá a fuerza de DNU, a fuerza de decretazos, ignorando al Congreso, vetando. O sea, en lugar de látigo y zanahoria, el método Milei ha sido DNU y veto, DNU y veto, DNU y veto. Y cuando le resisten los vetos, no doy bola a las leyes. Así ha sido de drástico la manera en que ha gobernado Milei, porque leyes después de la ley bases y el capítulo fiscal de la ley bases no tuvo grandes leyes que hayan salido. Bueno, ¿y cuál fue el argumento que utilizaron los defensores del gobierno, los oficialistas? Es golpismo. Cualquier cosa que vaya en contra de los designios de Milei, que se cree poco menos que un emperador, dice, no, todo esto es golpismo. Cualquier cosa que resista o que diga, no, mire, la verdad que nosotros somos opositores, no estamos de acuerdo con usted, presidente. Entonces son golpistas. Entonces,
El problema es que esto podía funcionar hace 1 año y 8 meses cuando empezó el gobierno, pero el mismo latiguillo de golpista, cuando en verdad lo que se está haciendo, si se está votando algo en una Cámara de Diputados, no puede ser golpista porque la Cámara de Diputados es parte de la democracia, es parte de la República. Entonces, el adjetivo de golpista sería o cabría si estuviéramos hablando de gente que alienta que venga un golpe de Estado, no alguien que está votando leyes justamente con un mecanismo republicano. Este Congreso está intentando, por voluntad golpista, como el caso del kirchnerismo y la izquierda, o por buenas intenciones, pero lamentablemente con malas consecuencias por parte de otros bloques, está logrando una erosión institucional hace 3 meses, 4 meses, y está pensando en qué va a pasar después de las elecciones. Y lo que está pensando es que como se van a modificar las mayorías de este Congreso, lo que van a intentar es un bloqueo institucional. Bueno, aquí tienen lo que yo les decía, un diputado oficialista, Damián Arabia, otro hombre que viene del PRO, pero que en verdad es Patricia Bullrich, se pasó con Patricia Bullrich al gobierno de Milei, alegando que, en este caso, un recorte, o sea, fíjense, el gobierno abusó de los DNU, mecanismo autoritario. Intentar un recorte del mecanismo autoritario es golpismo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo dan vuelta los argumentos, siempre en nombre de la democracia y de la República. Bueno, en definitiva, lo que pasó ayer es que hubo una alianza inesperada o un acuerdo por lo bajo. Se supone que el gobierno abrió la billetera o prometió cosas y algunos diputados, eso decían los diputados de Misiones, algunos cordobeses, los de Nacho Torres, algunos se borraron y permitieron que la ley para recortar los DNU tenga que volver al Senado. Cuando empezamos a proyectar todo el proceso eleccionario, hicimos una previsión presupuestaria donde obviamente Hacienda de la Nación, el Ministerio de Economía, nos giró esa partida para poder organizar todo el proceso eleccionario. Son varias licitaciones con varios ítems cada licitación, etc. Nosotros fuimos muy celosos en el manejo de los fondos públicos y eso nos llevó a arrojar un ahorro de 15.500 millones de pesos. Digamos, lo que habíamos previsto, pudimos hacer un ahorro de 15.500 millones de pesos. Parece joda. El gobierno del superávit fiscal, el gobierno del no hay plata para los discapacitados, no hay plata para las universidades, no hay plata para los médicos del Garraham, no hay plata para nadie. Sin embargo, bueno, ya hablamos muchas veces que plata para los bancos hay, plata para las cerealeras hay, pero acá el que está hablando es Lisandro Catalán, es el ministro del Interior, que está diciendo, ¿saben qué? Miren, justo, nosotros habíamos hecho un ahorro y de esos ahorros nos sobran 15.000 millones de pesos, que es justo la plata que necesitamos para reimprimir las boletas y sacar a Expert y que pueda ir ahí al tope de la boleta, por lo menos Karen Reinhardt con Santilli, ya que por ahora la justicia, falta la apelación, pero por ahora la justicia ha hecho y ha dicho que la que tiene que estar al tope de la boleta es Karen Reinhardt, hagan lo que hagan, independientemente de que se haga la impresión. Fíjense lo que son las contradicciones. Cuando les conviene, la plata aparece. El entorno es que había una discusión en el Congreso, quisieron tomar el Congreso y las fuerzas de seguridad reaccionaron para defender una institución como el Congreso. La policía de la ciudad dice que es absolutamente imposible saber quién tiró y además que el tiro fue hecho, digamos, de manera reglamentaria, con la mala suerte de pegar sobre un determinado lugar que solamente estaba Pablo Grillo, no había nadie más, y no respaldar a las fuerzas de seguridad, cuando las fuerzas de seguridad están protegiendo la institución, una de las instituciones importantes del Congreso, y terminar generando en las fuerzas de seguridad la idea de que si me muevo me va a pasar algo, me parece un enorme error para la democracia argentina. Bueno, ahí la tienen a Patricia Bullrich en un nuevo capítulo de Justifiquemos lo Injustificable. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, querían tomar el Congreso. Falso. Porque después se demostró que cuando quieren ponen las vallas, el Congreso queda vallado y nadie se acerca al Congreso y no hay manera de tomar el Congreso. Falso. Está hablando, por supuesto, de la granada de gas lacrimógeno que disparan y que rebota en el piso y le pega en la frente a Pablo Grillo y lo deja muy maltrecho. Dice, es imposible establecer la trayectoria. Sin embargo, con un video se estableció claramente quién fue el gendarme que disparó, a tal punto que a ese gendarme ya identificado lo citaron a indagatoria y seguramente va a terminar procesado. Y otra mentira de Bullrich dice, no, bueno, porque en verdad
él disparó el arma reglamentariamente. Falso también. Las granadas de gases lacrimógenos, para no lastimar a la población en manifestaciones, se disparan a 45 grados. Este la disparó derechito. Como estaba a cierta distancia, cayó en el piso y después rebotó. Todo falso. Pero ahí viene la otra contradicción. Y es Patricia Bullrich, que llevó las fuerzas federales a rodear al Congreso, a reprimir a los jubilados, los policías federales que le sacuden un palazo a una señora jubilada de 80 años en la espalda, todos estos gestos de valentía. Fíjense lo que son las contradicciones. Porque estamos hablando y estamos totalmente sacudidos, conmovidos de los detalles que se van conociendo del triple crimen de Florencio Varela. Y ahí sí, ustedes dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver el triple crimen con Florencio Varela? Sí, porque a partir de la declaración como arrepentida de una de las chicas que estaba en esa escena, en ese momento, la dueña de casa, se sabe que lo que estaba sucediendo era el desembarco otra vez de una banda de narcos peruanos a lo largo de este año y medio, llamada Los Pulpos, que venían a tomar el control de la Villa 1-11-14. Todo esto sucedió sin que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, se enterara. Buena parte de estos narcos entraron pasando por el sistema de migraciones sin que nadie se enterara. Se movían en la Villa 1-11-14 sin que nadie se enterara, ni la policía de la ciudad, ni la policía federal. Todo esto pasó en la gestión de Patricia Bullrich, que dice que combate al narcotráfico, pero las fuerzas federales, ha puesto plata para las fuerzas federales para que gasten en gas lacrimógeno, pero se les pasaron por abajo de los dientes una banda de narcos peruanos que quería retomar el control de la Villa 1-11-14. Costó mucho sacar a los narcos peruanos de la 1-11-14. Bueno, estaban volviendo. Lo que ella manifiesta, ella nos hace saber de una red de no narcotráfico, pero sí de venta de drogas. En esa red de venta de drogas lo pone a Sotakuro por un nivel mayor al de Pequeño J. Ahí están adentro todos como coautores, ahí serían como coautores. Ahora incorpora un poco más fuerte y con más prueba la venta de drogas, que bueno, ahora sí también tendríamos que evaluar de hacer algún pedido de incompetencia al juez federal. Quien habla es el fiscal Adrián Arribas. El fiscal Adrián Arribas es el que instruye la causa por el triple crimen, el fiscal de La Matanza. Y de quien está hablando, dice ella, está hablando de Celeste Magalí González Guerrero, una muchacha argentina. Y de su declaración como arrepentida surge dos cosas. Primero, este desembarco de la banda de los pulpos, como ellos mismos se denominaban. Y ese nombre lo traen de una banda de narcomenudeo del norte de la ciudad de Trujillo, ¿sí? En Perú, de donde viene Pequeño J, y ahora se sabrá, y donde también venía el novio de Celeste González Guerrero. Celeste Magalí González Guerrero tiene 28 años de edad. Fíjense lo que son lo triste que son los periplos. Una chica de 28 años de edad con un pibe de 6 años, adicta a la cocaína, adoptada por una mujer que es funcionaria del Ministerio de Educación. Sin embargo, se arruinó la vida con la cocaína. Y cuenta. ¿Y por qué les digo además que se arruinó la vida de la cocaína? Porque además de ser adicta, ella salía a vender. Y esto también yo se los conté. Les dije, ojo, acá estamos hablando de una nueva modalidad de venta de drogas, no la venta de drogas territorial, ¿sí?, con las colas, en las villas, sino que estos muchachos estaban haciéndose fuertes en el delivery, ¿sí?, que es utilizar remises, mulas, gente con mochila que va a vender a determinados puntos. Eso era Celeste Magalí González Guerrero. Vendía cocaína por delivery para la banda en la que estaban Pequeño J, por encima Sotakuro, que es ese gordito que apareció en la frontera con Bolivia, que lo detuvieron y que decían, no, yo soy un remisero, pues, yo soy un remisero. Bueno, no. Y otros personajes que ahora les voy contando. Dice Celeste que aquel día viernes, el Pequeño J llama al teléfono de su pareja, de Miguel Villanueva. Acuérdense que el Pequeño J y Miguel Villanueva son de del mismo barrio, ahí en el norte de Trujillo. Y le dice al marido, le dice a Celeste, le dice, vamos a ir con unas chicas para allá, a la casa de Florencio Varela. Porque dice, yo tengo el departamento en refacción, entonces vamos a ir para allá.
que llegan las 3 chicas con 3 varones, que le dan ahí en el acto a ella $1000, que ella cierra el portón y con su mochila se vuelve a vender cocaína por las calles de Florencio Varela. No es que se paraba en un lugar y decía cocaína, cocaína, sino que a través de un canal de Telegram le llegaban los pedidos. El canal de Telegram lo manejaba su marido. Ella cargaba la cocaína en la mochila y le daba de a 10 gramos de cocaína para vender a razón de 10.000 pesos cada gramo. Que esa cocaína se las proveía Pequeño J, pero el que se las traía era Matías Osorio. Y hay otra cosa, ¿no? Sí, bueno, cómo la cocaína arruina las vidas. Matías Osorio, hasta hace 1 año y medio, trabajaba en el hospital italiano, tenía un empleo en blanco. Pensó que se podía ser trader, empezó a timbiar guita en las criptomonedas. Se fundió, entre otras cosas, se fundió apostando a la criptoestafa Libra, a lo que resultó la criptoestafa Libra. Creyó en Milei y la criptomoneda se fundió. Y después se metió, porque era del barrio de ahí de Barracas, porque esto hay que entender que el Pequeño J tenía un búnker en Barracas, donde también estaba Matías Osorio, pero los otros eran de la Villa 1114. Y entonces Matías, insisto, 1 año y medio antes tenía laburo en blanco, ahora se había convertido en un engranaje de los narcos que llevaba la cocaína desde Barracas hasta Florencio Varela para que la vendieran Celeste Magalí con su novio Miguel Villanueva, otro peruano. Bueno, que bajan las 3 personas, entre ellas está el duro. El duro es Sotacuro. O sea, este señor que ubicábamos manejando el Volkswagen Fox de apoyo, no, baja con las chicas en la camioneta. Este es el relato de esta mujer como arrepentida. Es la que se había ido a refugiar en un hotel alojamiento porque tenían miedo que los mataran porque eran testigos molestos. Dice que las chicas bajaron sonrientes, que se la veían como engañadas, que venían a una fiesta. Dice, yo ahí me fui a vender estupefacientes a las calles de Florencio Varela, que, bueno, Miguel ya había estado vendiendo ahí desde el mediodía, cuenta que Matías Osorio era el que le traía la droga, y cuenta que había otros peruanos que estaban ahí, todos parientes o conocidos, y ubica en la escena a 3 personas que estaban escondidos en la oscuridad con guantes de látex. Obviamente esos eran los sicarios, los torturadores, los asesinos. Pero ella ve que Matías Osorio, insisto, este argentino que hace 1 año y medio tenía un laburo en blanco en el hospital italiano, estaba cavando un pozo en el fondo de la casa con otros 2. No le llamó la atención. Bueno. Después se sabe, dice ella, dice que se fueron a vender y que cuando vuelven ya no había nada, que todo habían limpiado. Ella se fue a vender y se quedó como hasta las 4 de la mañana vendiendo, y cuando vuelve, evidentemente, dice el relato de Celeste, ya habían limpiado todo. En la limpieza, fíjense lo que es ¿cómo decirlo?, la marginalidad. Habían agarrado hasta la cama de su hijo, el colchón, las sábanas, ¿sí?, y las habían metido en la camioneta, y que ella acompaña a los que se suben en la tracker, los acompaña con todas las cosas de su hijo, manchadas de sangre, las llevan hasta un descampado y ahí prenden fuego a la camioneta con todas las cosas que habían sido de su propio hijo. ¿Cuál es la teoría que da ella en tanto arrepentida en la causa? Dice, miren, lo que decían es que le habían robado 30 kilos de cocaína al duro. ¿Quién era el duro? Víctor Sotacuro. A esta persona es a quien le habrían robado 30 kilos de cocaína. ¿Quiénes? 2 de las chicas. Ella no sabe bien cuáles, pero creen, ahora se sabe por lo que llega de otro relato, que a esta chica se le habían robado, habían dormido a alguien y habían robado 30 kilos de cocaína. Evidentemente no se le habían robado a Sotacuro directamente, sino que la droga era de Sotacuro o de alguien mayor, porque si no, ellas no hubieran subido a la camioneta al tipo que sabían que le acababan de robar. Y ellas, según el relato, bajan en una camioneta donde está Pequeño J, Sotacuro y otro peruano más. Pero lo que dice el relato también es que, bueno, que utilizaban una aplicación llamada Kanji, que es una aplicación, no es un vivo de Instagram, sino que ese famoso vivo donde las mataban y las torturan se hizo a través de una aplicación que no deja rastro, que permite hacer una transmisión en vivo y no deja rastros.
Pero dice que entre los que estaban mirando la transmisión había uno que le decían papa y otro que le decían abuelo. Y ella cuenta que esto cuando dicen papa, abuelo, tío y qué sé yo, son los diferentes escalafones en la estructura narco. Que abuelo es el que consigue la droga en Perú. Que papa o papá es el que la entra a la Argentina. Y a partir de ahí están los tíos y los pibes o los chicos. Entre los tíos, los que mueven cierta cantidad de droga, estaba Sotacuro. A ese es que le roban los 30 kilos de cocaína. Cuenta también que la banda, que se identificaban como Los Pulpos, eran tan obvios, que tenían un WhatsApp que se llamaba Pizzería Los Pulpos. Pero lo revelador, para mí, y el dato político, porque hasta acá estamos hablando de un crimen truculento, cometido por una banda de narcos, es que todos ellos eran narcos peruanos. Varios de ellos habían entrado en condición de ilegal. Andá a saber quiénes eran los 3 sicarios, si no habían venido especialmente de Perú a cometer semejante crimen. Y todo esto pasó bajo las narices de lo obvio. Porque costó casi 30 años que la justicia federal pudiera erradicar las grandes bandas de narcotráfico que había en la 1114. Todas ellas eran de narcos peruanos. Todas se basaban en que justamente eran peruanos, donde entraban pocos argentinos y solamente para tareas laterales. Se repite el mismo esquema acá. Y venían de Perú especialmente a delinquir. Entonces, este es el gobierno que insiste en que nosotros cerramos la frontera a los delincuentes. Bueno, no. Les pasaron los delincuentes por abajo de la nariz. Le habían intentado tomar o retomar el control narco de la Villa 1114 y el gobierno no se habían enterado de nada. Podrían pedir la declaración y enterarse quiénes eran los pulpos, los nuevos narcos peruanos que cometieron el triple crimen en sus narices.